Ojalá. Ricardo Ramírez se está integrando y estamos en directo en Face. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Ya Ya estamos. puedes iniciar, Enrique. Ok, bueno, pues muy buenas tardes, amigos todos. El día de hoy, sábado 21 de febrero de 2026, su servidor Enrique Rangel Ayón, estaré apoyando en la conducción del programa en vivo a través de Facebook. Como siempre, pues agradecemos a quienes nos ven, escuchan y nos siguen, y a quienes les reiteramos que es muy importante para nosotros que se suscriban a nuestro canal, nos regalen un like, activen la campanita y lo compartan para que llegue a más ciudadanos. Este es un programa de y para los ciudadanos. En el programa de hoy, pues contamos con la colaboración del maestro en ciencias, Víctor Horacio Esparza Bernal. Buenas tardes, Horacio. Bienvenido al programa y gracias por colaborar con nosotros. Hola Enrique, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que este es un tema muy importante que como ciudadanos de Culiacán y de Sinaloa tenemos que estar constantemente comentando, ¿no? Porque pues nos acontece a todas y cada uno de nosotros. Muy bien, pues entonces con el gusto de siempre, me permito saludar y dar la bienvenida a Alfredo Atondo Quiñones. Buenas tardes, Alfredo. Buenas Ernesto, tardes, compañeros. Hey. Ernesto Buenas Hernández tardes. Astorga, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Ricardo Ramírez Osuna, buenas tardes, Ricardo. Enrique, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. José Juan, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Enrique, perdón, Víctor y a todos. Un saludo a David Moreno, que como siempre, pues está atento a nuestros programas. Saludos a todos, Y, felicidades. y pues agradeciendo siempre la participación de Luis en los controles del programa. Bueno, pues antes de iniciar el programa, pues platicamos algo, ¿no? Sobre esto. Y pues el día de hoy vamos a abordar el tema titulado Juventudes y Narcoviolencia. Durante el programa estaremos charlando con el maestro en ciencias, Víctor Horacio Esparza Bernal. Él es doctorante en educación en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y antes de iniciarnos, pues hicimos algunos comentarios, ¿no? Sobre este tema, pues que es bastante relevante, impactante, difícil, contradictorio y que es necesario saber pues qué es cómo lo ven ustedes los jóvenes, cómo se ve desde la academia, cómo valorizamos, cómo impacta, en dónde impacta más y sobre todo pues siendo un tema difícil y actuante, pues diría yo negativamente, es necesario abordarlo de manera integral, ¿no? Entonces, ustedes han desarrollado desde la academia estudios, análisis, valoraciones, trabajos que creo yo que van a ser de mucha utilidad para la valoración de hoy. Y es un tema pues que pues quisiéramos, ¿no? Que ya terminara, pero pues no es así porque es algo que es de muchas décadas y sobre todo, bueno, pues ver esa evolución e irnos enfocando, ¿no? En la situación actual, porque pues hay movimientos, hay cambios que se han venido desarrollando. Entonces, pues escucharemos, Víctor, con mucho interés la participación y pues los compañeros también muy atentos, ¿no? Para cuando lo consideres, pues ahí dar la pauta, ¿no? Para Claro. participar. Buenas tardes, Briseida. Ya estaremos iniciándonos. Hola, buenas tardes. Adelante, pues, Víctor, y de nuevo, pues muchas gracias. Y de este momento, pues es considerado como un colaborador más del programa. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Enrique. ¿Cómo podría iniciar? Bueno, muchas veces desde la academia o desde la ciencia se asume que tenemos que ser de cierta manera objetivos con los temas de investigación o las problemáticas que estamos abordando, pero siempre cuestionamos o desde esta postura con la que trabajamos cuestionamos
Si lo que está sucediendo, lo que estamos investigando, nos compete a nosotros también de manera directa, como es el caso de la violencia, la narcoviolencia, el narcotráfico, este periodo de disputa territorial que se está viviendo actualmente en Culiacán. Entonces, este tema de la objetividad que se esperaría desde la ciencia, pues muchas veces pareciera que no es posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos personas de Sinaloa, de Culiacán, que están viviendo también una problemática muy particular. Estos temas particularmente los hemos empezado trabajando ya, bueno, en mi caso, desde hace aproximadamente 8 años. Eh, Bien estaban comentando ustedes, y estábamos comentando hace un momento antes de que empezara la transmisión, sobre que este problema no es nuevo, no es de hoy, no acaba de suceder, sino que ha habido ciertos eventos de violencia de alto impacto muy particulares a lo largo de los años. Por ejemplo, se hablaba de los años aproximadamente 2006-2008, cuando hubo una disputa o un quiebre entre una organización del crimen organizado por 2017, 2019 aproximadamente, cuando hubo otra. En 2019 y 2020 con el tema del primer y segundo Culiacanazo. Entonces, si bien han habido ciertos episodios de violencia de alto impacto, también es cierto que en Sinaloa y en Culiacán el tema del narcotráfico y la violencia no es nuevo porque forma parte del tejido social. Es decir, si bien a diferencia de otros espacios, no sé, pensando en una investigación que se hizo por 2016, como es el caso de Michoacán, de Apatzingán en Michoacán, en donde se asumía que el narcotráfico era percibido desde ciertas connotaciones negativas asociadas a la violencia. Por ejemplo, entre la población juvenil era percibido como algo negativo, como balaceras, como muerte, como desapariciones, etcétera, etcétera, etcétera. En Culiacán, específicamente, el narcotráfico era percibido como un elemento más de la cultura. Entonces, a pesar de que es un elemento cultural, sigue siendo percibido como un elemento transgresor de violencia que forma parte del espacio social. Entonces, es curioso cómo esta diferencia de alguna manera va cambiando a lo largo de los años, o podríamos decir que va cambiando, ¿no? Entonces, esa primera investigación que yo realizaba empezaba a centrarse más que nada en por qué los jóvenes decidían incursionar en el mundo del narcotráfico. Es decir, yo tenía una pregunta muy genuina sobre ¿y por qué un joven se mete al narco? Es decir, si hay otros espacios como la escuela, si hay otros espacios como el trabajo desde la legalidad, pues ¿qué los hace que ingresen al mundo del narcotráfico, ¿no? Entonces, si bien era una pregunta muy, muy, muy básica, lo podemos llamar de esa manera, empezaba a dar forma a otros elementos. Por ejemplo, se decía que los jóvenes ingresaban al narcotráfico por una necesidad económica. Es decir, un joven precarizado, en situación de vulnerabilidad, en situación de exclusión, etcétera, ingresaba al narco porque necesitaba dinero. Pero en esa investigación empezábamos a ver que si bien había estas condiciones de precariedad, había otros elementos muy particulares. Por ejemplo, se hablaba de condiciones de precariedad, como les digo, es decir, situaciones en las que los jóvenes no tienen acceso, por ejemplo, a, a a oportunidades laborales. Es decir, no hay condiciones laborales viables para que las juventudes decidan incursionar a través del trabajo legal. No hay oportunidades escolares viables. Es decir, las escuelas o los espacios escolares que hay, muchas veces en zonas, no sé, de la periferia, llegan hasta la secundaria, preparatoria, entonces tienen que emigrar a las ciudades para continuar con los trabajos la escolarización, perdón. Hay una dificultad en el acceso a los bienes de justicia, por ejemplo, que es las cositas que yo iba encontrando en esa investigación. Es decir, para un joven que ha sido de alguna manera víctima de esta violencia que se está viviendo, esta condición que ha vivido a lo largo de la historia, pues es muy difícil que puedan acceder a los espacios de justicia. No sé, si una persona, ¿y qué es lo que vemos? Si una persona es de alguna manera victimado o es asesinado eh, en un conflicto armado, por ejemplo, ¿qué es lo primero que sucede? Lo primero que sucede es que de alguna manera se justifica esa victimización por la cual está pasando o por la cual pasó. Entonces, esa justificación de la muerte violenta del joven coloca, en este caso, a sus familiares en una dificultad de poder acceder al medio de justicia. ¿Por qué?
porque las carpetas de investigación muchas veces se quedan detenidas, por ejemplo, o no trascienden. Eh, ¿Y qué es lo que pasa cuando de alguna manera sale la familia de esa persona que fue eh, victimada, de ese joven que fue victimado, tratando de mostrar la biografía del joven de alguna manera para decir, ¿sabes qué? Es que él no estaba metido en algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lugar de que haya una justificación a partir del discurso tanto oficial, porque eso es muy interesante, pero también desde el discurso popular y desde las redes sociales las vemos, en donde justifican de alguna manera, ¿no? Las muertes de estas personas. Entonces, cuando salen los padres de familia, eh, esa justificación como que queda de lado y empieza a haber una cierta simpatía o empatía de lo que le sucedió al joven en este caso. Lo acabamos de ver hace unas semanas con uno de los niños que acaba de ser asesinado, eh, pero que históricamente ha pasado a lo largo de los años. Por ejemplo, en el gobierno de 2006 también sucedía bastante. Recuerdo de manera muy puntual un caso en donde hubo un evento, era una fiesta, me parece, en donde sale el gobierno federal y dice, es que los asesinaron porque fue una disputa entre dos organizaciones rivales. Entonces, desde el discurso oficial se decía que ellos, esos jóvenes, eran de alguna manera sicarios, punteros, halcones, etcétera. Entonces, ese es el tema de la dificultad en el acceso a la justicia, porque si desde ese orden estatal se les está negando su calidad de personas, de humanos, de ciudadanos que tienen derechos, incluso cuando están siendo victimados, pues empieza a haber un problema. Entonces, vemos cómo ese tema de esa primera pregunta de por qué ingresaban los jóvenes y que era por un tema de necesidad económica, se va ampliando a diferentes elementos. Entonces, se amplía a la falta de oportunidades laborales, falta de oportunidades educativas, falta de oportunidades para acceder a la justicia. Entonces hay condiciones o hay zonas precarizadas, vulnerabilizadas, que coloca a los jóvenes en esa no sé si está bien conjugado, pero los vuelve prescindibles a que incursionaran al mundo del narcotráfico. Y eso no era específico de personas de estratos socioeconómicos populares o bajos, y también lo encontramos en esa investigación. ¿Por qué? Porque si bien el grueso de personas y de jóvenes que son captados por las organizaciones criminales se encuentran en posiciones de vulnerabilidad, económicamente hablando también, pero muchos de ellos también tienen que ver el tema de la familia, como lo mencionábamos nosotros al principio, bueno, antes de que iniciara el programa, porque ¿qué sucede en esos espacios en donde la familia forma parte de esas organizaciones criminales? Entonces es un tema que ya desde la crianza también viene. Entonces, aquí en Sinaloa vemos que el tema cultural, pues como les decía al principio, es un tema muy presente, muy arraigado, muy adscrito en la ética, en la estética, en la forma de comportarnos del sinaloense. Eso era un poquito sobre la primera investigación. También es importante señalar que no solamente hacían referencias en esa investigación sobre por qué los jóvenes ingresaban, sino que al momento de ingresar había ciertos temas que contradecían la opinión popular. ¿A qué me refiero con esto? Se decía que los jóvenes incursionaban porque querían dinero y no les importaba nada más. O sea, es lo que de alguna manera existía en la opinión popular, pero en la investigación nos dábamos cuenta que realmente no es así, que las juventudes reconocen que ese proceso de incorporación de alguna manera representa riesgos para ellos. ¿Qué tipo de riesgos? Riesgos de ser asesinados, riesgos de que los metan a la cárcel, riesgos de que la actividad que realicen a lo mejor, no sé, diferentes tipos de riesgo que ellos y ellas reconocían al momento de esa incorporación. Además, en este espacio y ya desde una investigación posterior, o sea, en ese momento hablábamos sobre los motivos por los cuales ingresan, pero ya nos iban dando las bases para entender por qué el narcotráfico se iba posicionando como una opción laboral viable también para las juventudes, porque es un elemento que también es viable para ellas y para ellos. Es decir, si para un joven es viable el que estudie, para otro joven es viable que emprenda, para otro joven también es viable en la igual medida en algunos sectores que incursiona al mundo del narcotráfico. ¿Por qué? Porque es un elemento
no sé si llamarlo hegemónico, pero que rivaliza con estas formas de ascenso social que podríamos llamar de alguna manera. Si la escuela se asumía como un elemento para poder ascender socialmente, el narcotráfico actualmente también lo es. ¿Por qué? Porque les ofrece un estilo de vida, les ofrece una forma aparentemente de ascender socialmente, les ofrece reconocimiento, les ofrece pertenecer a un grupo social particular. Y esto tiene mucho que ver con esa segunda investigación y que probablemente fue la que usted revisó sobre el tema de los proyectos de vida de las juventudes. En este caso, vamos a darnos cuenta que para las juventudes, particularmente, no es que un día decidan y digan, ¿sabes qué? Me voy a meter al narco, sino que hay elementos en el espacio social muy particular que predisponen que ellas y ellas decidan esto. ¿Y qué es? ¿Qué es, perdón? Como les decía, la presencia histórica del narcotráfico en la región, la presencia de oportunidades laborales precarizadas, la presencia de oportunidades escolares precarizadas y esta tendencia, no vamos a decir que el tema cultural los predispone, sino que son elementos que forman parte de este caldo de cultivo que decimos que es incursionar o jóvenes que incursionan en el mundo del narcotráfico. Y bueno, ya dejando un poquito de lado ese tema que es muy importante, considero que centrarnos un poquito en lo que estamos viviendo actualmente también es relevante, o creo que es lo que nos acontece el día de hoy, ¿no? Si bien hoy no estoy realizando una investigación con jóvenes, es importante porque la investigación que estoy realizando ahorita para el doctorado está centrada en la experiencia del profesorado, porque particularmente a mí me interesa el impacto de la violencia y el narcotráfico en los espacios escolares, es decir, cómo impacta esta violencia el quehacer educativo, las dinámicas escolares, las formas en las que estudiantes, profesores y administrativos conviven con este fenómeno que se está viviendo. Pero es interesante porque a partir de esta experiencia de investigación, me he dado cuenta que diferentes experiencias que el profesorado ha experimentado o que me ha contado, también lo han vivenciado, perdón, desde otras investigaciones que se están realizando en el mismo laboratorio en el que estamos trabajando. Por ejemplo, los profesores aquí mencionan ciertas afectaciones frente a este periodo de violencia, como el insomnio, el dolor de cabeza, estrés, pánico, miedo, desgaste, cansancio, incertidumbre, que ese es en lo particular en la investigación que yo estoy realizando, pero hay otra investigación que se hizo con juventudes ahora en este verano que acaba de pasar, con chicos de verano científico, en donde encontraban que frente a este evento particular, las juventudes están cambiando las formas en las que ocupan el espacio público, es decir, las formas en las que ciertas rutinas son llevadas a cabo. Por ejemplo, hoy una persona, puede ser un joven, puede ser un profesor, puede ser una persona mayor, antes de salir de casa, y esto no sucedía, tiene que revisar el celular. Entonces, revisa el celular para ver si no está sucediendo algo como una estrategia para afrontar este fenómeno de la violencia. Podemos decir que hay otras afectaciones, por ejemplo, en la investigación que yo estoy realizando, y no me gustaría decir dónde se está realizando todavía porque sigue en curso, pero es en el sector sur de Culiacán, del municipio de Culiacán. Mencionaban que al inicio de este periodo de violencia, habían estado experimentando ciertas situaciones, por ejemplo, falta de alimentos, falta de la posibilidad de conseguir esta canasta básica. ¿Y qué es lo que tenían que hacer las personas? Las personas tenían que ir desde las sindicaturas a las que pertenecen a la ciudad de Culiacán, y en este trayecto entre la sindicatura y la ciudad para adquirir ciertos alimentos, pues se presentaban ciertos riesgos en el traslado. Entonces, esto no es exclusivamente de los profesores, porque nosotros también como jóvenes o las personas más jóvenes lo están viviendo al momento en el que van a la escuela, por ejemplo. Es decir, en algunos sectores, y esto lo dice en la investigación, las escuelas de estas zonas periféricas, lo vamos a llamar de esa manera, pero yo siento que no es nada más en la periferia, sino también sucede en gran medida en la ciudad, han tenido que adaptarse, han tenido que adaptar los horarios de atención escolar en este caso. Por ejemplo, en algunas de las comunidades en las que estoy trabajando, me mencionaban que en lugar de entrar a las 7 de la mañana, como entraban los estudiantes en bachillerato, tenían que aumentar el horario a las 8 de la mañana.
Entonces, aquí ya hay otra estrategia para tratar de afrontar este problema, pero son estrategias de alguna manera esporádicas, de alguna manera que buscan atender el problema, pero que sin un apoyo institucional claro, pues va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí voy a tener un poco para tratar de abrir el diálogo de alguna manera y continuar en un momento. Muy Gracias. bien, pues antes de continuar, quiero agradecer y saludar a la incorporación de Samantha. Buenas tardes, Samantha. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias aquí a Víctor por acompañarnos. Bien, pues Víctor, pues está muy ¿Está también interesante, Pedro? ¿no? ¿Está también Pedro? ¿Está también Lo Pedro? abordado Sí, y está Pedro. entonces voy a dar oportunidad Ok. a mis compañeros para que participen y pues levantando la manita. Y Ok. si no los veo, ahí me ayudan. ¿Quién quiere iniciar su participación? ¿Alfredo quiere participar? ¿Alfredo Tondo? Ah, bueno, porque no lo estoy mirando y pues, ok, adelante, Alfredo. Ujú. Listo, Alfredo. Sí, sí, ok. Sí, Víctor, bueno, ya comentabas que, bueno, los jóvenes se involucran porque es parte de la actividad económica familiar, ¿no? Es un modus vivendi que viene de generaciones, ¿no? En varias partes del estado. Y también por la búsqueda activa de una actividad remunerada de los jóvenes que no tienen oportunidades, que no tienen empleo. Sin embargo, mi pregunta sería, porque últimamente se está dando este fenómeno con la lucha encarnizada de los carteles, de si no hay una línea o vertiente de investigación cuando el involucramiento es forzado. O sea, sabemos y ha habido casos, ha habido noticias donde a los jóvenes se les levanta, se les da entrenamiento, se les pone un uniforme o los involucran a fuerza, ¿no? O también como fue el caso de algunas fotos que aparecieron que se divulgaron por todos los medios a nivel nacional, del caso de Jalisco, donde por redes o por anuncios también se involucra a los jóvenes ofreciendo empleo, pues, y finalmente van y paran a centros de entrenamiento. O sea, yo creo que sí es una situación lamentable que también no, que sin conocimiento de causa los jóvenes también están siendo atrapados por esas redes, ¿no? Ok. Saludo al doctor Pedro Rojas que está Excelente. incorporado Excelente. al programa. Sí. Un abrazo, gusto saludarlos. Hola, Estamos Pedro. pendientes. Gracias, doctor. ¿Qué otro compañero desea participar para que ahí, No, Enrique, no sé si me lo permite. Nomás una pregunta ya para el maestro. Maestro, ¿qué papel juegan las redes sociales hoy con los jóvenes? Es todo, nada más. pues adelante, Víctor? Y Sí, luego siguen los demás compañeros. muy Sí, bien. Voy a empezar desde la pregunta que menciona el compañero Ernesto, sí, para gracias. finalizar con el comentario del compañero Alfredo. Eh, Fíjate que hay una investigación sobre el segundo culiacanazo del Ujú. doctor David Moreno, del doctor César Burgos y del doctor Julián Almonacid, acerca de cómo experimentaron los jóvenes el segundo culiacanazo que se vivió. Una de las formas en las que las redes sociales funcionaron frente a ese fenómeno fue el modo de comunicar e informarse de lo que estaba sucediendo. Es decir, en ese evento particular, las redes sociales tuvieron, como le digo, la función de informar, de mantener informado y de evidenciar qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, actualmente vemos que este tema de las redes sociales muchas veces es un espacio en donde se comunican, se comentan, se comparten cosas, que puede llegar a reproducir ciertas formas de actuar en el espacio social específico. ¿A qué me refiero con esto? Frente a estos eventos particulares en donde las juventudes son victimizadas, nos damos cuenta que muchos de los comentarios que
pasan en redes sociales o que se comparten en redes sociales son comentarios revictimizando o criminalizando a la víctima. ¿Qué quiero decir? Pareciera que es un espacio donde también se mediatiza en gran medida lo que está sucediendo en el espacio social en particular. Es decir, como no quiero decir una caja de resonancia, pero pareciera que es una caja que explota, una caja que no engrandece, sino que eh, pone en la discusión lo que está sucediendo o el pensamiento social que se está teniendo al respecto. Es decir, nos permite identificar ciertas representaciones sociales acerca de ciertos temas en específico. Creo que es los dos formas o los dos elementos que podríamos decir de las redes sociales de alguna manera. No sé si contesto la inquietud que estaba manteniendo compañero Ernesto. No, Como- sí, por supuesto. Es que yo nomás ahí, bueno, yo tengo 48 años, pues, pero ahí cuando era joven, ya como Samantha, o cuando era más Briseida o Juan José, antes no existían las redes sociales. Lo que existía era el correo más electrónico, que era lo más avanzado, ¿no? Y hoy nomás veo que las redes sociales, hay personas que se dedican a ser youtuber y informan cosas que no deben de ser, o si son, y entonces a los jóvenes ven eso y les gusta y cómo los engañan, pues Claro. algunas ocasiones. Yo sé que las redes sociales y lo que es el Internet es algo maravilloso, pero la forma como lo están usando no es la correcta, pues tampoco. Claro. Claro, y hay un problema porque, bueno, si desde un principio no se les ha enseñado a tratar de discriminar frente a distintos tipos de información que se presenta en redes sociales, pues es un problema que en ocasiones puede acrecentar alguna opinión en particular, ¿no? Y lo vemos mucho en temas políticos, en donde Exacto. constantemente hay una especie de discurso que dentro de las redes sociales, sea verdad o no, se volatiza. Sí. Entonces, Y como les digo, es un espacio no ya te criminal, quemaron, pues en pocas palabras. Ya te quemaron. es un espacio de cuidado, un espacio que hay que mirarlo con ojo crítico, que hay que tratar de que de alguna manera podamos, no sé si la palabra discriminar es la adecuada, pero discriminar lo que estamos viendo, tratar de cuestionar aquello que se está viendo y tratar de pensar quién lo está posteando, por qué se está posteando y desde dónde se está posteando. Esto creo que es lo mismo que cuando, no sé si algunos de ustedes son profesores, pero nosotros como profesores, pues lo primero que le decimos a nuestros estudiantes, no te quedes con Exacto. la primera información que ves, no te metas a Wikipedia, por favor, etcétera. Pues entonces les decimos, siempre cuestiona lo que estás leyendo. Y eso sería como lo que yo dijera respecto a las redes sociales, porque es un espacio, sí, es un espacio muy importante, es un espacio que nos permite visualizar, como les digo, esas representaciones sociales, pero es un espacio de cuidado también, un Mm. espacio que hay que mirarlo con ojo crítico. Ricardo, sí. Y ahorita continúo con el comentario del compañero Alfredo. Gracias, maestro Víctor. Pues antes que nada saludarlo y darle las gracias por acompañarnos aquí en el programa de Parlamento. Y bueno, ahorita que los últimos comentarios que hacía sobre el tema de las redes sociales y de las noticias, ¿no? Y me vino a la cabeza esto también de la inteligencia artificial. Uf, es cierto. Entonces, sí, que tengo discusiones a veces con amistades por muchos temas y de repente más de alguno pues estamos en plena discusión y me saca un pantallazo de Grok, ¿no? O de Gemini, ese tipo de cosas. Y bueno, me pone a pensar también por lo que se augura que viene de estas inteligencias artificiales, ¿no? Y cómo, pues, y me incluyo, la usamos por comodidad, pero con el riesgo de caer en cuestiones, pues, que no son, ¿no? Que son equivocadas y, pues, cómo también, pues, terminarían influir en la opinión pública, ¿no? En la opinión también de gente a lo mejor que no tiene ese cuidado de decir, bueno, esto, pues, también puede venir sesgado y necesito leerlo con más detenimiento, ¿no? Y bueno, pues más que pregunta era un comentario adicional sobre lo que se estaba Claro. hablando, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, muchas gracias, compañero Ricardo. Tratando de contestar el comentario de Alfredo, fíjese que hay una noción o una aproximación teórica, lo vamos a llamar, que se llama el juvenicidio. Es decir,
Tratándolo así a grosso modo, el juvenicidio sería este proceso de aniquilamiento de las juventudes, es decir, un proceso que no se inscribe en un vacío social, sino que se inscribe en un contexto muy particular, en donde las condiciones económicas, sociales, las oportunidades, como les decía, las oportunidades laborales, las oportunidades educativas, las oportunidades de acceso a la justicia, se ven mermadas para grandes poblaciones muy particulares, con ciertas identidades, con ciertas, vamos a llamarlo, con ciertos cuerpos, con ciertas formas eh, muy particulares, como les decía, jóvenes de estratos populares o en otras latitudes jóvenes afrodescendientes allá en Brasil o jóvenes con ciertas características muy particulares que van a ser colocados en zonas de vulnerabilidad, zonas de precariedad, zonas en donde que sean reclutados de manera forzada o de manera voluntaria al narcotráfico va a responder a un elemento estructural que los ha obligado o ha orillado a que formen parte de esas organizaciones criminales. De acuerdo con el juvenicidio, las juventudes se posicionarían como una moneda de cambio de las organizaciones criminales para acceder a territorios, para obtener cierta economía, para obtener ciertas ganancias. Entonces, dentro de esas organizaciones, esa captación de jóvenes de alguna manera respondería a ese juvenicidio, a esa forma en la que frente a este conflicto que estamos viviendo actualmente, porque la incorporación forzada no es algo que esté solamente sucediendo aquí, sino que en otras partes del país sucede y en mayor intensidad, ¿no? Porque hemos visto casos a lo mejor en Michoacán, en Zacatecas, en donde las condiciones del narcotráfico son distintas, porque como yo les decía al principio, aquí en Sinaloa y en Culiacán el narcotráfico ha sido un elemento cultural de manera histórica, ha estado arraigado culturalmente y, y estos elementos como la incorporación forzada pareciera algo que se ve desde fuera, pero que se está viviendo actualmente, ¿no? Entonces, responde a esas nociones, a esas formas o a esos cuerpos o a esas identidades que se encuentran estigmatizadas, que se encuentran etiquetadas, que se encuentran de alguna manera ya con un prefijo de a lo mejor, ah, es que este es de la tuna y debe ser narco. O este güey tiene 15 años, andaba en la calle a las 7 de la noche y por algún motivo yo creo que andaba metido en algo y por eso le pasó lo que sucedió, ¿no? Entonces vemos cómo hay ciertos discursos que responden a una cierta política de dejar vivir o de hacer morir. Es decir, hay ciertos cuerpos, hay ciertas formas, hay ciertas identidades que pareciera que son más propensas a de alguna manera ser captadas, pero también a que sea justificado el hecho de lo que le sucede, ¿no? Porque a lo mejor no vamos a decir lo mismo de una persona que, que también fue victimada, pero desde un primer momento supimos que era un estudiante o que era familiar de tal político. Entonces, vemos cómo existen o se configuran ciertas diferencias desde nivel estructural o desde un nivel estructural. Entonces, esa noción de juvenicidio nos permitiría de alguna manera ponernos una lupa o unos binoculares para tratar de explorar o identificar por qué suceden para algunos jóvenes esta incorporación forzada, pero para otros no. Porque para otros a lo mejor, y en el tema de hace algunos años, no sé si recuerdan el tema de los narco juniors, no sé si eran los narco juniors. Bueno, estos hijos de empresario que de alguna manera no tenían la necesidad y no se identificaban desde estas identidades o desde estos cuerpos para formar parte del crimen organizado, pero formaban parte del crimen organizado. Entonces, vemos cómo hay justificaciones en algunos lados y no hay justificaciones en otras. No Ujú. sé si el comentario se complementa desde lo que Sí, sí. estaba. Así. Ok. Bueno, si me permiten, quiero agradecer a Beatriz Ivonne Bueno Araujo, lo mismo a Jesús Humberto Alfaro, que nos siguen en los programas y hacen sus comentarios. Beatriz dice que ahora con la inteligencia artificial afectará más a la juventud de México. Entonces, vamos a seguir con el programa y vamos a escuchar la participación de otros compañeros. Ustedes me ayudan, no lo estoy viendo a todos, Ahí pero... está José Juan que quiere participar. Ah, adelante. Sí, Excelente. porque no alcanzo a verlos a todos aquí. Vamos a Adelante, ver. No te José preocupes. Juan. No te preocupes, Enrique. Primero, gracias, Víctor, por estar aquí. Y justo ese comentario que dijiste, los Narco Juniors, es como lo que estaba pensando. O sea, precisamente quería comentarte si en lo que han trabajado de las narrativas, por ejemplo, juveniles,
o de los jóvenes que han estado trabajando en narco, han encontrado algún, bueno, no, no es que han encontrado, perdón. Si en este acercamiento, que es difícil, evidentemente, pues acercarse a población que pues, trabaje, pues está dentro de, han encontrado diferencias en el diferente desempeño que usan. Por ejemplo, me refiero a si es uno sicario, otro es vendedor, u otro como un joven, no sé, que estudia en la universidad, pero se dedica a vender. Si han encontrado algo distinto en eso, en esas narrativas. Claro, por supuesto. Mira, particularmente por temas de seguridad, pues no hemos entrevistado a sicarios o personas que se dediquen a ese tipo de actividades, porque también, como mencionas, es un tema sensible, de difícil acceso, en donde incluso la persona con la, tratamos de que la persona con la que estemos trabajando se sienta segura, pero también queremos que haya condiciones de seguridad para nosotros, porque pues no estamos haciendo periodismo, o sea, no buscamos no buscamos la nota, buscamos ofrecer una comprensión o un diagnóstico de una problemática muy particular en ese momento sobre por qué incursionaban los jóvenes al narco. Pero sí, fíjate que en esa investigación, que fue por allá por 2018, 2019, cuando la estuvimos desarrollando, habían diferencias muy marcadas entre ciertos perfiles. ¿A qué me refiero? Había jóvenes que toda la vida se dedicaron a la siembra, cultivo y limpia de la marihuana. Entonces, para ellos, esa actividad formaba parte de un trabajo más que realizaban para poder aguantar de alguna manera el periodo donde no existía, donde no estaba la actividad económica tan fuerte en ese momento. Es decir, como es por temporadas, el tema de la siembra, cultivo, etcétera, pues solamente se trabajaba en ciertos meses, ¿no? Entonces, para estos jóvenes, si bien para sus papás era la parte total de sus trabajos, para ellos solamente por las temporadas realizaban esas actividades, pero a la par de estar realizando esas actividades, a lo mejor en vacaciones, en los tiempos de clases y de trabajo normal, pues iban a clases y trabajaban de manera normal. Es decir, era una actividad aparte Mm. de lo que ellos realizaban, no quiero llamar normalmente, sino de manera cotidiana. Es decir, ellos eran estudiantes universitarios que estaban realizando su carrera de licenciatura. En la carrera que fuera, en este momento no me acuerdo de los perfiles como tal, porque fue por 2019, ¿no? Pero a la par de que estaban estudiando, en temporada de vacaciones regresaban a la sierra o regresaban a su poblado y ¿qué es lo que hacían? Pues a lo mejor se ponían a trabajar despatando, como decían, cultivando, sembrando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el proceso de la siembra, cosecha y limpia de la marihuana. En otros casos, si eran actividades de tiempo completo, lo vamos a llamar de esta manera, como un trabajo de tiempo completo. Yo me acuerdo un chico entrevistado que él decía ¿cómo lo comentó? Él realizaba distintas actividades, pero como su papá formaba parte de las organizaciones criminales, pues para él era más común realizar diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, él decía que era piloto, pero también decía que cultivaba de manera, no quiero llamar artesanal, pero la marihuana dentro de casas. Entonces, las formas en las que perciben los riesgos, por ejemplo, son diferentes, porque mientras para este chico los riesgos a lo mejor sean que lo pare la policía y él nada más decir, no, es que soy hijo de tal, pues a lo mejor es el riesgo para él, pero a lo mejor el riesgo para la otra persona de la sierra era que venga el ejército, queme los cultivos, nos quedemos esa temporada sin alimentos, sin ropa nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay diferencias muy marcadas entre ciertas actividades. Por ejemplo, hay ciertos estereotipos también acerca de las personas, de los llamados punteros, ¿no? Porque en la investigación de los proyectos de vida encontraba que hay como que los mismos estudiantes identifican una diferencia muy marcada, es decir, jóvenes que aspiran a estas actividades de punteros y jóvenes que aspiran a actividades más altas dentro de las organizaciones del narcotráfico Mira. porque tienen algún familiar o etcétera. Entonces, mientras que unos eran con una comportamiento, identidad más transgresora, muy característica de los jóvenes en Culiacán y en Sinaloa y de las zonas de la periferia, los otros eran más discretos, más callados. Entonces, esas diferencias o esas poquitas diferencias que te menciono, pues sí son cosas que hemos nosotros identificado.
Muy bien, si me permiten, agradecer a Elba Lorena Millán y les leo su comentario. Dice, las redes tienen alienados a la juventud. Los padres tenemos algo de culpa. Si vemos algo que no tuvimos, se lo compramos a los hijos. Así se van acostumbrando a tener todo lo que miran. Puro capricho. Es un comentario y agradecer que nos sigan, ¿no? A algún otro compañero que quiera participar, compañeras. También David Moreno quiero, tiene la mano levantada. Ah, bueno, sí, ayúdenme porque no los veo a todos. Adelante, David Moreno. no te preocupes, Enrique. Mira, ya de alguna manera lo abordó Víctor. Lo que quería era citar unas situaciones. Hace unos 20 años, un poco menos de 20 años, me tocó estar en una reunión con representantes de distintas comunidades y de escuelas primarias y secundarias de la zona sur de Culiacán. Bueno, y el director de una primaria de una comunidad rural o semirural nos comentó, viendo las problemáticas que había entre la juventud y los niños, les estoy hablando de 2006 o 2007, nos comentó que hicieron un sondeo entre alumnos de quinto año de primaria. Particularmente preguntó, está relacionado con proyectos de vida, preguntándoles qué querían ser cuando estuvieran más grandes, ¿no? Y se fueron de espaldas cuando una buena proporción, no me recuerdo si lo dijo la mayoría, de los jóvenes de quinto año, de los niños de quinto año de primaria, expresaron su aspiración de ser sicarios. Ni siquiera narcos, jefes o algo, sino sicarios, ¿no? Ya una especie de adopción de cierta estratificación dentro del mundo del propio narco, ¿no? Como reflejo de la estratificación social que se maneja, ¿no? Etcétera. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, en el conflicto reciente, datos del CEMEFO indican la mayoría de los que caen en los muertos y que van a dar al CEMEFO a la hora de recoger sus datos, resulta que son la mayoría jóvenes y una muy buena proporción mayoritaria de esos jóvenes que caen muertos en los distintos combates con primaria trunca. Son jóvenes que probablemente abandonaron la escuela antes de los 12, 13 años. Entonces, lo que habla de este problema, ¿no? De la falta de opciones o de cómo el medio social le quita todo mérito y valor al esfuerzo a la escuela como manera de tener un futuro decoroso y prefieren ellos otros caminos. Entonces, un poco para esto que está manejando Víctor, ¿no? Dos casos, hay otros, pero no quiero extenderme más, pero tienen que ver con eso. O sea, cómo ya está interiorizado, ¿no? Está asumido, y se refleja en el actual conflicto, en la repercusión, en quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, ¿no? Principales. Muy bien, David. Adelante, Víctor. Claro, y vemos algo muy curioso porque, bueno, ahorita con el trabajo que estamos desarrollando, es muy curioso porque para nosotros, las personas que venimos de la ciudad de Culiacán, y el discurso que se ha dado desde un inicio ha sido de que la violencia migró desde la ciudad a las periferias, ¿no? Pero las personas de la periferia comentan que la parte peligrosa es la misma ciudad. Es decir, que todo lo que está sucediendo es la ciudad y que para ellos les da incluso miedo de venir de allá para acá frente a este tipo de problemáticas que se pueden enfrentar en la carretera, ¿no? Como el caso que les decía hace un momento sobre uno de los profesores que las primeras veces que tuvo que empezar a volver de la sindicatura donde él labora a la ciudad para buscar alimentos, pues se enfrentaba a retenes ilegales, presencia de sujetos armados, etcétera, 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 que lo ponían en situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, es curioso cómo la perspectiva de las personas de la periferia, donde usualmente se les adjudica a ellos y a ellas o a esas zonas como los espacios violentos o los espacios donde ocurre la violencia
y que es no que sea incoherente, sino que sucede lo contrario, que es el espacio de la ciudad donde usualmente se asume que es un espacio de mayor seguridad, donde está sucediendo el fenómeno con mayor intensidad, ¿verdad? Entonces, lo que quería comentar de lo que decía el compañero David era que en muchos de estos espacios, muchas veces, sobre el tema de cómo es a nivel de identidad y de comportamiento, este aspiración de ser sicario o de ser narcotraficante podría responder o podría tener sentido a partir de cómo históricamente estos grupos del crimen organizado se han enraizado en ciertos espacios particulares de la periferia. Por ejemplo, en algunas zonas, no voy a decir nombres, las figuras del narcotráfico, los grupos de narcotráfico, se posicionan a la par del gobierno. Es decir, en ciertas regiones, los grupos del narcotráfico realizan ciertas labores sociales, por ejemplo, crean carreteras, de alguna manera hacen las escuelas, ponen alumbrado. Entonces, vemos cómo en estos espacios hay más aceptación hacia estas organizaciones criminales que muchas veces, incluso más que al propio gobierno. Vemos cómo en algunas ocasiones Acá. incluso las personas de La estas red. comunidades Bueno, hacen que el gobierno no entre a esa actividad como protegiendo no quiero decir protegiendo a estos grupos, sino viéndose agradecidos como ellos. Y en la propia investigación que estoy realizando me doy cuenta de ello cuando le pregunto a algunos profesores acerca de este tema y veo cómo los comentarios que realizan pareciera que es como, es que esta facción a nosotros toda la vida nos ha ayudado y nos deja trabajar en paz y no se meten con nosotros, mientras que la otra hace un desastre. Esos son los comentarios que incluso profesores me comentan o me han dicho. Y esto lo vemos también dentro de las aulas, cuando los estudiantes dicen, es que yo soy de esta facción, no, es que yo soy de aquella otra facción. Vemos cómo el narcotráfico forma parte de la identidad, de la forma de relacionarse, de cómo actuamos con los demás. Entonces, este tema que dice el compañero David, de que hay niños de quinto grado que como parte de su proyecto de vida, es decir, yo quiero ser sicario, pues podría responder junto con otros elementos más a esta aceptación, a esta cercanía, a esta interacción que se tiene con los grupos del crimen organizado aquí en Sinaloa. Y como les decía al principio, no es el mismo narcotráfico, no es la misma forma en la que el narcotráfico actúa y se sitúa en diferentes espacios. Yo les decía, en la investigación, allá por Apatzingán, se asumía desde connotaciones negativas, pero aquí en Sinaloa se asume como un elemento cultural. Entonces, nosotros pensaríamos también, y esto también forma parte de algunas conclusiones de las investigaciones que estamos realizando, que a partir de estos eventos de alto impacto que están sucediendo actualmente, de estos eventos no esporádicos, porque están ahí y suceden y irrumpen en el espacio público y social, pareciera que ayudan, no sé si ayudar es la palabra adecuada, a que haya un cambio representacional en cómo se representaba el narcotráfico aquí en Culiacán de una forma positiva, de una forma cultural, y que empieza a pasar a una representación en los jóvenes, a una especie de rechazo, como que empieza a suceder eso en las conclusiones de nuestras investigaciones. No podemos decir que ya todos los jóvenes rechazan al narco aquí porque pues, realmente no está sucediendo, pero pareciera que estos eventos de alto impacto tan constantes que se están viviendo tienen un impacto negativo, o negativo, lo podríamos decir positivo, en cómo se está asumiendo al narcotráfico entre la población juvenil. Y nada más como para... Muy bien, Víctor. Creo yo también que en el interés de abordar este tema, habría que plantearnos, ¿no?, el asunto de la salud mental. Sabemos que, pues en el mundo, ¿no?, hay distintos escenarios de violencia que son promovidos y engrandecidos a través de los medios de comunicación, de las redes, etcétera, ¿no? Y de qué manera impactan la salud mental o cuáles eventos impactan más a la salud mental. Y es un tema también muy interesante, ¿no? Porque pues aflige a todo mundo, preocupa a todo mundo, ¿no? Y en este caso, los jóvenes, ¿cómo lo perciben? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven esta situación? ¿Qué tanto les preocupa más menos, ¿no?, de lo que está sucediendo en su entorno?
específicamente relacionado con la violencia ligada al narcotráfico, pero de igual manera las distintas situaciones, ¿no? Que muchas veces se viven también en la familia y que no lo perciben, ¿no? Pero hay este tipo de situaciones. Ustedes, en sus campos, ¿cómo lo ven? Y no Claro, sé si compañeras también sí, quisieran sí. participar. Samantha quiere participar y Ricardo también. Ah, pues gracias a esa ayuda, porque no puedo verlos a todos. No te Adelante. preocupes, Enrique, pero muchas gracias. Yo quería comentar que justo en la semana estuvimos con un amigo, el cual es coordinador de CIS. Para lo que las personas que nos estén escuchando, es una asociación civil a la cual pueden ir. Y hace poquito grabamos un poco de contenido con él, preguntándole acerca de este tema, cómo ha sido, como también cuál ha sido últimamente la razón por la que más van a tomar terapia. Ah, pues sí, es un espacio de terapia psicológica. Entonces, para quien guste ir, también creo que tienen descuentos para estudiantes y que ahorita, pues últimamente sí están tocando mucho estos temas de la ansiedad y este estrés que pues hemos tenido últimamente por todo este tema de la violencia. Entonces, pues ahí para los que nos estén escuchando, sí, como recomendación, pues porque pues, también la salud mental es muy importante. Y también yo le quería hacer una pregunta que al principio mencionaba sobre una investigación sobre los proyectos de vida de las juventudes. Si, no sé si hay algún porcentaje cómo estos han ayudado a aportarles a los jóvenes otra perspectiva de su propia vida, de tomar otro camino que pueda no ser ese de trabajar en el mundo del narcotráfico. Entonces, si nos puede hablar un poco más de eso. Y también, pues, Ricardo también tenía otra duda. Muchas gracias. Pues adelante, Ricardo, si te parece, Víctor. Muy bien. A- Claro que sí. Adelante, Ricardo, por favor. Sí, está muy interesante y estoy tomando algunas notas. Este, sobre un par de preguntas, ¿no? Si en los estudios que han hecho, Víctor, ¿han notado algún cambio ligero o algo con con las actividades que ha venido haciendo pues gobierno federal, gobierno estatal para trabajar con las causas subyacentes de esta problemática del narco? Si ha habido algún cambio de años para acá que se haya visto reflejado en sus estudios. Y sobre el impacto que tienen los medios culturales en la región. Digo, es bien sabido, ¿no? Que la música, La música, exactamente. que estos ciertos programas de televisión y en redes, pues tienen su impacto. Pero me llama la atención que hace algunos meses, creo que fue de la revista Espejo donde lo leí, esto de que varios músicos recibían financiamiento de algunos estos grupos del narco, ¿no? Porque es bien sabido que sí que les pagan para que les compongan corridos. Bueno, eso ya es de muchos años, pero lo que para mí fue novedad es de que cierta facción apoyaba a un artista para que llegara a los top números 10 o quién sabe cuál del Spotify, ¿no? Ya a ese grado. Y cómo pienso yo que pues es parte también de una manera consciente de querer traer gente pues, para su facción, pues para reclutarlos, ya conscientemente como una estrategia, ¿no? De reclutamiento. Pues esas son las dos cosas, ¿no? El tema del cultural y qué tanto impacto tiene lo que está haciendo el gobierno. Ok. Adelante, Víctor. Sí, voy a iniciar de la última que hicieron a la primera, para Adelante. como la que tengo más fresca. Fíjate que hay algunas investigaciones que se han hecho, específicamente el doctor César Burgos es quien trabaja el tema de la música, el narcocorrido específicamente, en donde se menciona que más allá de que sean elementos que abonan en que los jóvenes decidan incorporarse al mundo del narcotráfico, la música, las series y estas producciones simbólicas y culturales responden específicamente a eso, a manifestaciones culturales de un momento social o de un espacio social muy particular en donde suceden cuestiones muy particulares. Por ejemplo, la música, vemos cómo
frente a momentos hiperviolentos, dan lugar a música con características muy violentas, por ejemplo, el movimiento alterado. No sé si se acuerdan por 2006, donde la música hacía referencia a volando cabezas al que se atraviesa y mil cosas más. Entonces, vemos cómo la música responde a momentos específicos y tratan de reproducir, no sé si es la palabra adecuada, pero lo que se está viviendo en ese momento particular. Sí, en ese momento particular, porque si vemos en épocas donde se asumen más pacíficas, la música tiene otras características o muta de ciertas maneras, lo mismo con las series. Entonces, es un poco complicado decir que la música abona a que decidan incorporarse, sino que hay muchos elementos como los que les estoy comentando, condiciones que hacen un caldo de cultivo para que se definan proyectos de vida desde el narcotráfico, desde este mundo, el narcomundo, de cierta manera. Entonces, yo no diría directamente que la música orilla, sino que es un elemento que está ahí y que reproduce lo que se está viviendo en la realidad social. Sobre no sé si respondo un poco sobre la pregunta que estabas teniendo, Sí. pero sobre la otra pregunta, si he notado o hemos notado cambios en las investigaciones acerca de cómo si se han atendido las causas o no desde gobierno estatal o gobierno federal. En este caso, mm, no podría decirte que sí o no, porque son investigaciones que se encuentran todavía en desarrollo, pero decir de que se ha hecho algo o no se ha hecho nada, vemos que a nivel discursivo, pues se han propuesto diferentes eh, actividades, lo vamos a llamar. Por ejemplo, esta idea que tuvieron al principio del conflicto en Sinaloa, en donde no recuerdo el nombre, pero actividad de proximidad, en donde, donde la policía se acercaba a los espacios escolares como tratando de brindar cierta seguridad. Vemos que continúan sucediendo diariamente eventos en la prensa sobre que hubo una balacera en los alrededores de la escuela o que explotó o que pasó algo cerca de una escuela o que hubo una balacera o que los estudiantes estaban pecho tierra. Entonces, no podemos decir que ha habido un cambio como tal, sino que seguimos tratando de visualizar qué es lo que está sucediendo actualmente y nosotros podríamos ofrecer una especie de descripción o de comprensión de lo que pasó un momento posterior. Ahorita seguimos analizando, preguntando, observando, compartiendo con las personas en el campo y yo particularmente con los profesores sobre cómo se está viviendo, pero hasta el momento no hemos visto como una mejoría o un cambio, ¿no? A nivel institucional, vemos que hacen falta protocolos frente a estos episodios de violencia que se viven. Ujú. Muchos de ellos en las escuelas se hacen de manera espontánea, ¿no? Porque hay consignas sobre qué hacer, pero no hay un protocolo oficial que diga qué es lo que se tiene que hacer frente a una balacera, por ejemplo. O qué es lo que se tiene que hacer si hay personas armadas fuera de las escuelas, por ejemplo. Entonces, eso es un poquito sobre, tratando de responder esa segunda pregunta que haces, Ricardo, sobre sobre los otros proyectos de vida que mencionaba Sam, me parece. Eh, La investigación que realicé en ese momento o que realizamos en ese momento es de corte cualitativo, es decir, no buscamos ciertas estadísticas que nos dijeran que hay o no otros proyectos de vida, pero las propias experiencias de las personas a las que entrevistamos, de los estudiantes y de los profesores a los que entrevistamos, nos llevó a analizar que hay proyectos de vida desde el narcotráfico en ese espacio particular, hay proyectos de vida desde la escuela y hay proyectos de vida desde el de emprendedurismo, es decir, todos son elementos que conjugan a la par. Es decir, mientras que para unos a lo mejor continuar estudiando por su historia y por su condición, a lo mejor de familiar, cultural, social, para otros es formar parte del narcotráfico. Es decir, no es que uno se sobreponga sobre otro, sino que conviven entre sí de alguna manera todos estos proyectos de vida. En espacios de la periferia, este trabajo se hizo específicamente en Culiacancito, allá en 2023, 2022, 2023. Y para los jóvenes allá, es muy característico que conviven con un núcleo familiar resquebrajado, que conviven con condiciones de vulnerabilidad, de precariedad, de pobreza muy marcados, porque allá son jóvenes que a lo mejor de 15, 16 años, que no viven con papá o mamá,
que a lo mejor ellos son el sustento de la familia de los hermanos menores, a lo mejor viven con abuela, con abuelo, con tío, con tía, con adultos que no se hacen responsables de ellos. Entonces, este tema del narcotráfico como proyecto de vida es muy común allá. No es definitorio, no es que estas condiciones definan que van a ser sicarios o que van a ser punteros o que van a realizar alguna actividad ilegal, pero sí es marcado. Hay otros proyectos de vida porque siempre va a existir a lo mejor dos personas en el mismo espacio que uno decida incursionar en el mundo del narcotráfico y otro no. Hay elementos psicológicos también que pueden entrar en juego ahí y que sería muy interesante indagar sobre por qué sucede esos tipos de casos en donde unas personas sí, pero otras personas no. No sé si me explico. Y sobre las afectaciones, ¿sabe? Creo que fue Ricardo, me parece, o Ernesto, no recuerdo quién fue el que me comentó, pero ahorita en la investigación esta, si bien es con profesores, también lo podemos traspolar o tratar de poner a modo de como un espejito a lo que experimentan los jóvenes o han experimentado en eventos parecidos o en eventos previos. Y estoy hablando de ciertas afectaciones muy características. Aquí tengo una tablita, déjese las leo. No la voy a proyectar, pero ahorita estoy encontrando a través de las propias experiencias que hay afectaciones psicofisiológicas. Es decir, frente a estos eventos traumáticos que se están viviendo, las personas están expresando sentir ese insomnio, ese dolor de cabeza, ese estrés, pánico de salir, miedo, trauma, desgaste, cansancio, incertidumbre. Hablo también de ciertas afectaciones sociales, es decir, esas afectaciones sociales hacen referencia a la presencia del narcotráfico en el espacio público, es decir, hay retenes ilegales, presencia del narcotráfico, desplazamiento de personas de algunas sindicaturas a las afueras de la ciudad de Culiacán, hay enfrentamientos en inmediaciones de escuelas, se abandonan cuerpos en inmediaciones de escuelas. Han incluso asesinado padres o madres de familia en inmediaciones de las escuelas. Entonces, esas afectaciones sociales las vemos de manera cotidiana o las vemos muy seguido en la prensa también y en las experiencias de las personas que hemos entrevistado. Hay afectaciones educativas también, se han suspendido clases, hay limitaciones en la forma en la que se da la virtualidad para continuar con estas clases de manera virtual. Hay alumnos que han sido asesinados, hay insensibilidad, hay ciertas amenazas al profesorado, hay estudiantes en el narcotráfico, también los profesores comentan que tienen que convivir con estudiantes que en ese momento son estudiantes y que también realizan actividades para el narcotráfico. Entonces, para la dinámica escolar es cómo evalúo a un joven que a lo mejor no está haciendo nada, pero que yo sé que es hijo de tal persona o que él directamente está incursionado en ese mundo. Hay afectaciones económicas, como les decía, en la periferia específicamente, el aumento de precios, la escasez de alimentos en el principio del conflicto y la pérdida de empleos que también la hemos visto muy característica en los últimos meses, ¿no? Se han cerrado bastantes negocios, pero estas son algunas de las afectaciones que también las juventudes están experimentando. Si bien este trabajo es con profesores, pero también en trabajos previos hemos encontrado cosas similares, específicamente con jóvenes. Muy bien, David, adelante, por favor. No, me llamaba la atención y ahorita creo que un poco aborda esto, Víctor, la evolución de lo que él llama la representación social del narco entre los profesores, entre los estudiantes y eventualmente en otros sectores sociales, ¿no? Porque algo que se ha señalado de la realidad de Sinaloa y particularmente de Culiacán es que ha habido socialmente una gran permisividad acerca de la actuación del narco, del narcotráfico y de todas las actividades vinculadas con él. Entonces, sería interesante ver qué tanto este, estos destrozos, por llamarle de alguna manera, esta violencia brutal con que se ha desenlazado este conflicto, está contribuyendo o impactando en la percepción y en la aceptación social que había venido teniendo o que ha venido teniendo el narcotráfico y actividades colaterales en, en la sociedad sinaloense, en todos los ámbitos y niveles. Muy bien. Pues como les comentaba hace un momento, en las investigaciones hemos visto o hemos tratado de llegar a la conclusión Perdón, de... Víctor, nomás para complementar, es Sí, que
en la raíz de todo esto que estás describiendo tú y que hemos visto y que se ve, está esta convivencia con el narco histórica, Sí. ¿no? En donde ahora nos está cobrando las cuentas, tanto a la sociedad como a las autoridades. Este, o sea, en donde el narco y sus intereses y sus apetitos y sus preferencias y sus desvaríos y su rabia, ¿no? Se nos impone a nosotros como si fuéramos habitantes de la isla de King Kong. Y de repente King Kong se enojó o se enojaron King Kong y Godzilla y se andan peleando, ¿no? Y nosotros ahí andamos corriendo de un lado para la otro, ¿no? Esperando a ver qué ocurre, ¿no? Y algunos de ellos te dicen, no, pues yo prefiero a Godzilla, otros prefieren a King Kong, pero ambos, ¿no? Van a tenernos a su propia disposición, ¿no? Ya sea que quede uno, que queden los dos, se pongan de acuerdo, ¿no? Nuestro problema, a final de cuentas, es, uno es que existan el King Kong y el Godzilla, y dos, que los hemos consecuentado demasiado y nutrido por demasiado tiempo al punto que ahora, ¿no? Aparecen mucho más poderosos en la inercia que provocan que cualquier otra institución social, ¿no? Perdón. No, 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 no. Es muy interesante la opinión que demuestra porque realmente ya no como persona que investiga el tema, sino como habitante ciudadano de Culiacán, vemos que es algo que lo vivimos diario. O sea, el día de ayer vi que como a una cuadra de mi casa pasó un evento violento y es cuando dice uno, pues oye, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque eh, cuando no pasa tan cerca lo vemos tan lejos, pero cuando pasa a un lado ya lo vemos como algo real. Entonces, sí ha sido históricamente esa permisividad que se le ha dado, ¿no? Por la misma aceptación que en un momento y que quizá continúa existiendo. Pero sí, sí, en la investigación vemos cómo hay esa aceptación también empieza como a variar o de alguna manera pareciera que empieza a variar. Bueno, pues creo que vamos a coincidir todos, ¿no? Que se trata de un tema, pues, complicado, difícil, de bastantes repercusiones en todos los aspectos de la vida Sí. y, y que esto pues nos lleva, ¿no? A que este tema lo podamos seguir, tratando, ¿no? En otros momentos. Y para no prolongar pues el tiempo que seguramente se le dijo a Víctor de 1 hora, que no es problema, ¿no? En esta transmisión que tenemos y que pudiésemos plantearnos otras colaboraciones igual con otros compañeros que están ahí, porque sí es importante que quienes nos siguen, que nuestros compañeros planteen sus inquietudes para ampliar el abanico de cómo entender esto, pues, y cómo manejar esto, qué hacer, qué más hacer para seguir pues avanzando, ¿no? En ir contribuyendo todos en la medida de lo posible para erradicar todos estos momentos de violencia, ¿no? Porque, pues creo yo que la aspiración genuina que debiéramos de tener como seres humanos es vivir en un mundo en paz. Y eso, pues hay que luchar por ello, ¿no? Y pues, Víctor, pues muy agradecidos, ¿no? Por esta participación, igual que mis compañeros, ¿no? Que ayudan a que el programa se lleve de la mejor manera. Y no sé si para cerrar ya alguien quisiese agregar algo, sino para, pues, despedir el programa. Y muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo y también por las investigaciones, así leerlas, entenderlas y también desglosarlas a nosotras. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que es un espacio que se debe constantemente recurrir para hablar de ese tipo de temas y de otros temas que también muy importantes, ¿no? Para los sinaloenses, para Culiacán, incluso para el país. Creo que son espacios que nos permiten, por lo menos a nosotros, que estamos realizando ciertas investigaciones,
tratando de explicar qué es lo que estamos haciendo, tratando de hacer llegar qué es lo que estamos haciendo a otros espacios más allá de los mismos de siempre, de la misma academia. ¿Por qué? Porque es importante que se comprenda este fenómeno, que se explique este fenómeno, que se busquen alternativas a este fenómeno y creo que a la par de otros espacios, no solamente desde la academia, sino desde índoles políticos, sociales, etcétera, se puede hacer algo. O sea, ¿qué se puede hacer? Seguimos buscando qué se puede hacer porque es algo que no tiene 2 años, no es un conflicto que tiene 2 años, es un conflicto que tiene casi 100 años de antigüedad. Entonces, es un tema complicado, es un tema que tenemos que buscarle la forma para ya no sobrevivir, sino para afrontar y resistir lo que está sucediendo. Pues aquí está el programa, Víctor, para ustedes. Aquí pueden pues participar en comunicación con los compañeros para agendarlos y pues agradecer a quienes nos siguieron y pues obviamente felicitan, ¿no?, la participación de todos y les mandan saludos y bueno, pues hemos llegado al final. Este fue su programa de Parlamento Ciudadano de México, capítulo Sinaloa, el cual lo transmitimos en vivo a través de Facebook, en donde nos puede ver y escuchar los sábados a partir de las 2 de la tarde, hora del Pacífico. Gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana y cuídense mucho, por favor. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, se Gracias, portan bien. Víctor. Gracias Bye. a todos. Gracias. Síganse cuidando. Bye, bye. Gracias.